Pongan mucha atención a lo siguiente, porque científicos aseguran que aún falta conocimiento respecto a la variante Delta, sus características y velocidad de contagio, pero para ello han impulsado una campaña educativa denominada Son los aerosoles. Para conversar al respecto vamos a tomar contacto con el doctor Jaime Acevedo, él es productor ejecutivo de Aire y Vida 2021. Muchas gracias, doctor, por estar en contacto con nosotros, porque la verdad es que necesitamos seguir educándonos respecto a lo que está ocurriendo. Y en la medida que nosotros no sepamos con certeza cómo se registra el contagio, que es mediante aerosoles, como ustedes han denominado esta campaña, la verdad es que no vamos a saber cómo cuidarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Priscila, gusto saludarla. Bueno, doctor, explíquenos usted, porque la verdad es que es muy distinto que una persona, y habitualmente nosotros lo entendíamos así, poder recibir a lo mejor gotas al momento de que otra persona habla, se ríe, canta, en las superficies también nos preocupábamos de limpiar la superficie, pero cuando hablamos de aerosoles la situación es más complicada y probablemente también nosotros tendríamos que poner más atención en cómo nos protegemos con las mascarillas que estamos utilizando. Sí, muchas gracias por este espacio para iniciar la campaña Solo Aerosoles, que pertenece a la plataforma Aire y Vida 2021. Me gustaría partir invitando a todas las personas que quieran en Chile conectarse con Aire y Vida 2021. Estamos en las redes sociales con información de buena calidad. Venimos trabajando 6 meses para ello. Bueno, nosotros hemos hecho 3 propuestas al país y una de ellas le habla al presidente de la República directamente. A través de un estándar científico precautorio, nosotros creemos que hay que combinar la mejor evidencia científica disponible con un principio precautorio. Esto quiere decir, sabemos desde hace ya 1 año y medio, pero con certeza total, ¿no es cierto?, desde diciembre, los organismos regulatorios a nivel mundial han ido actualizándose y actualizando sus protocolos. Sabemos que el virus que causa COVID se transmite principalmente a través de la inhalación de aerosoles respiratorios. Entonces, lo que nos falta en Chile es actualizar los protocolos sanitarios, porque lo que tenemos hasta ahora está suponiendo que fuese causado. Hay una diferencia entre ambas cosas y yo se lo puedo explicar. Sí, doctor, ahora eso es súper importante porque los protocolos sanitarios son fundamentales y sobre todo si vamos conociendo más sobre este virus deberíamos ir adaptándolos. ¿Qué es lo que cambiaría usted actualmente? Bueno, más que yo, después de generar, ¿no es cierto?, colaborativamente un consenso científico, médico, social, nosotros recomendamos 3 variables controlar para poder salir de casa sin el temor, ¿no es cierto?, de inhalar aerosoles ajenos. Lo primero es que en espacios interiores deberíamos usar mascarillas certificadas FFP2. Estas mascarillas o respiradores FFP2 están disponibles en el mercado, pero hace falta que el Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública de Chile, para que comience a certificar su calidad, porque sabemos, tanto por laboratorios chilenos como europeos, que las mascarillas que traen certificación de origen diciendo KN95, por ejemplo, que estarían supuestamente dentro del grupo FFP2, sí, resulta que muchas veces no es lo que dicen ser. Y entonces el Estado tiene que allí actuar regulatoriamente y certificar, o sea, garantizarnos a todos los ciudadanos que si vamos a usar una KN95 es efectivamente una FFP2 que es apta para ser usada en interiores y así no inhalar aerosoles que se tienden a acumular en espacios cerrados. Doctor, Luego entonces, está la ventilación. doctor, Perdón. entonces ese es un trabajo que debería realizar el ISP, porque la verdad es que mascarillas venden en todas partes, en el kiosco de la esquina, en los semáforos, Sí. esa mascarilla, o probablemente las mismas mascarillas que empezamos a utilizar de género, ¿esas no nos sirven? Bueno, lo que está demostrado científicamente es que cualquier mascarilla va a reducir el riesgo de contagio. Eso es cierto. Sin embargo, cuando hablamos de nuevas variantes, nosotros estamos considerando un peor escenario de una potencial crisis humanitaria por un pic de contagio en este invierno. Y cuando hablamos de crisis humanitaria y sus consecuencias económicas, políticas, más allá de lo obviamente sanitario y lo que implica, ¿no es cierto?, para la cultura, incluso a nivel antropológico de una sociedad, Doctor. una cosa así. Perdón, ¿me escucha?
Sí, doctor, cuando usted habla de crisis, una crisis humanitaria o del invierno más crudo que podríamos enfrentar, sobre todo ahora en medio de la pandemia, ¿eso a pesar del plan de vacunación que hemos desarrollado aquí en nuestro país? Sí, lo que pasa es que la biología, Priscila, se impone en términos de que en cada país donde ha habido plena circulación de nuevas variantes, lo que se ha visto es que la curva epidémica, que usted la conoce, ¿no es cierto?, se pone en algún minuto plana hacia arriba. Y las nuevas variantes, por lo tanto, sabemos que causan eso en todos los países donde atacan. Y de manera que es previsible un peor escenario en donde el número de casos diarios y el número, por lo tanto, de personas que requieren un porcentaje de ellos cuidados críticos pueda ser claramente superior a las capacidades instaladas que, como todos sabemos, ya están totalmente ocupadas. De manera que cuando uno se encuentra con un sentido de urgencia, que es prevenir una crisis humanitaria este invierno, algo que Aire y Vida está trabajando desde diciembre de 2020, lo que tenemos que hacer es apurarnos en cambiar las regulaciones. Entre ellas, tenemos que darle por fin la función al ISP de que certifique la calidad de todas las mascarillas que se venden en el país, para que particularmente cuando uno quiera usar una FFP2 en interiores, pueda hacerlo con confianza. Cuando decimos FFP2 estamos hablando de que podrían ser N95 o KN95, pero certificadas en Chile por el ISP. Sí, doctor, además usted tiene ahí un punto. La verdad es que la realidad de nuestro país a muchas personas no les permite tener acceso a estas mascarillas que son claramente más caras. Ahora, también en algún minuto No se recomendó utilizar doble mascarilla y quizá una mascarilla que haya comprado quizá en la calle, más la mascarilla de género. ¿Esa es suficiente o efectivamente tenemos que usar una mascarilla certificada? Porque ante eso la debería proveer el gobierno. El Sí, estoy de Estado. acuerdo con usted. Sí, estoy de acuerdo con usted. El Estado tiene una obligación de protección civil sanitaria frente a la prevención de una catástrofe y más aún de una crisis humanitaria. Para mí, doble mascarilla consistiría en una mascarilla certificada FFP2 que yo cuido o protejo de la humedad, ¿no es cierto?, exterior o de la suciedad, con otra mascarilla desechable ¿Ya? que perfectamente puedo ir cambiando. Para mí eso es doble mascarilla, porque si yo sumara dos mascarillas que no tienen la capacidad de protegerme contra aerosoles respiratorios, que es el mecanismo de contacto del COVID principalmente, significaría entonces que yo estoy haciendo un doble gasto, pero inútil, por cuanto no estaría teniendo en cuenta cómo se contagia. Por esto es muy importante la campaña educativa que nosotros estamos convocando a todas las organizaciones de sociedad civil con trabajo en salud y en educación. Simplemente que nos coordinemos y hagamos todos juntos, ¿no es cierto?, el mejor esfuerzo para que ninguna persona en Chile desconozca cómo se contagia y cómo se previene COVID, tal como lo venimos haciendo hace 6 meses en Aire y Vida 2021. Ahora, doctor, usted nos muestra estas dos mascarillas, pero esas también tienen unas horas de uso. No la podemos usar varios días, ni tampoco quizás pasar las 8 horas. ¿Usted nos puede explicar si es que utilizamos estas dos mascarillas, cuánto tiempo podríamos portarlas? Bueno, la reutilización de mascarillas FFP2 ha sido estudiada y por lo tanto hay evidencia disponible que permite, ¿no es cierto?, después de 1 año y medio de pandemia, en donde otros países han tenido siempre acceso a mascarillas certificadas FFP2 para interiores, ya nos permite entender cuál es la manera correcta de reutilizarla. En definitiva, cuando usted cuenta con una mascarilla que le va a permitir no inhalar aerosoles respiratorios ajenos, sí va a poder hacer cierta reutilización o prolongación del uso. Y por otro lado, disculpe, en relación con el punto que tocó del valor de mercado, la verdad es que hay competencia en el mercado, es un mercado con precios no fijados, digamos, el de las mascarillas. Sin embargo, existen precios muy competitivos. Estoy hablando de 450 pesos, 500 pesos, una mascarilla certificada de calidad, por lo tanto, para aerosoles, que usted podría adquirir. Nosotros somos una plataforma que pretende vincular a la sociedad, los científicos y los sanitarios, ¿ya?, para a través de eso educar y prevenir una crisis humanitaria este invierno. Pero si usted se dirige, digamos, a quienes realizan efectivamente la comercialización,
se va a dar cuenta que sí existe la posibilidad de que todos adquiramos mascarillas. Y por último, la ley 21.342, promulgada el 1 de junio, tiene el espíritu de que todos los empleadores en Chile le entreguen a trabajadoras y trabajadores mascarillas certificadas. Lo que falta es que la definición de mascarilla no sea ya todo lo que cubre nariz y boca, cualquier cosa, sino que pase a ser aquello que me protege de inhalar aerosoles respiratorios ajenos. Y con eso el Ministerio de Salud le va a dar al ISP la posibilidad o el mandato de actuar, ¿no es cierto?, garantistamente, previniendo que nosotros podamos usar mascarillas que no sirven, dándonos la certeza de que las mascarillas que compramos son certificadas. Y entre ellas, para interiores, vamos a tener que optar por una FFP2. Doctor, ahora ya por último y para ir cerrando, no solamente ustedes proponen concientizar en cuanto al uso de la mascarilla y además que las mascarillas sean certificadas para que de verdad nos protejamos, también ustedes proponen el tema del distanciamiento social que sea mayor, porque al hablar de aerosoles, claramente las personas pueden estar en mayor contacto, incluso no solamente cuando hablan, se ríe o cantan, que lo sabíamos desde un principio, sino cuando una persona está susurrando. ¿Es tan así, doctor? Sabemos que en el transporte público va a ser prácticamente imposible aumentar el distanciamiento físico, pero ¿en qué lugares sí podríamos aumentarlo? El distanciamiento físico, Priscila, está desde marzo del 2020 anulado por decreto en el transporte público. Así de sui generis o de surrealista. Es imposible. Lo que debe ocurrir es que para protegernos todos, para que tengamos un sentido épico de salvar el invierno, de educarnos mutuamente, y de cuidarnos, ¿no es cierto?, que es un sentido mínimo de sociedad, ¿no es cierto?, de contrato social, además con el Estado, lo que tiene que ocurrir es que todos manejemos y tengamos las facilidades por parte del Estado de manejar tres variables. Ya mencioné una que es mascarilla certificada FFP2 para interiores, certificada por el ISP en Chile. Sí. Luego, la ventilación de los espacios públicos, porque no me pida que yo me muera de frío en mi casa, dado que la manera de ventilar correctamente, cuando hablamos de ventilación natural, es ventilación continua, cruzada y distribuida. Y cuando digo continua, es puerta y ventana, ¿no es cierto?, o puerta y puerta, o ventana y ventana, generar una corriente de aire las 24 horas. Y con corriente de aire que se queda cruzada y distribuida que llegue a todos los rincones del lugar. Bueno, esa ventilación, que es la forma correcta, le estoy transmitiendo lo que las científicas y científicos de aerosoles nos han enseñado. Bueno, esa ventilación usted la debe promover en los espacios públicos, incluyendo lugares de trabajo, medios de transporte o centros comerciales. Recordemos ya definitivamente, doctor, entonces deberíamos sacar con el sacrificio que implica, por ejemplo, ya las ventanas de los buses del transporte público, ¿están así? Es que yo le diría que eso de tan así suena a exageración. Yo diría que lo que tenemos que hacer es considerar como estándar mínimo precautorio o estándar científico precautorio, ¿no es cierto?, la evidencia disponible que ya está consolidada y ha dado lugar en Chile a un consenso científico, médico, social que tiene que ver con que son los aerosoles, con que vamos por cero COVID y con mi derecho a saber. Y en eso nosotros queremos pedir, a través de su pantalla, Priscila, y le agradezco mucho esta entrevista, queremos pedir la ayuda, ¿no es cierto?, la colaboración mutua de todas las organizaciones de la sociedad civil y al presidente de la República. Queremos pedirle, ¿no es cierto?, que considere que la ley 21.342 es una buena ley, pero que en este momento no tiene dientes. Necesitamos que autorice para que empiece a aplicar mascarillas, luego que un proyecto de acuerdo en el Congreso Nacional, que ya fue enviado al Ejecutivo, sobre ventilación y calidad de aire en interiores, se le dé curso en el gobierno para que hayan regulaciones que avancen en esa materia y que el consenso académico respecto a escuelas seguras en tiempos de COVID también reemplace los protocolos sanitarios que actualmente están basados en un supuesto de gotas, cuando el mecanismo de contagio son los aerosoles. Para responder su pregunta y terminar, los 2 metros de distancia que tienen que ver con aerosoles, en oposición a 1 metro de distancia que sería, si esta fuera una pandemia transmitida por gotas, bueno, es simplemente que todos, y no solamente los científicos y las científicas, o no solamente el 20% de la población
que acceda al conocimiento con facilidad, porque tiene, ¿no es cierto?, más ventajas comparativas, sino que toda la población nuestra, el 80% restante, debe aplicar estas tres variables: ventilación continua cruzada, distribuida, la distancia es de 2 metros para aerosoles respecto a una persona, y la mascarilla certificada FFP2 con la facilitación y la garantía de certificación por parte del Estado chileno. Doctor, le agradecemos esta entrevista, ha sido muy didáctico y por sobre todas las cosas también es muy necesario también escuchar la visión de expertos como ustedes, que lo único que quieren es contribuir para que de alguna manera también podamos ganarle a esta pandemia y sobre todo en invierno. Muchas gracias, doctora Acevedo. Buenos días. A usted, Priscila, buenos días. Gracias a todos. Cuídense.